Bien, entonces tenemos ahora la entrevista con Marisela Conley, especialista en China, con la que vamos a conversar precisamente del tema del centenario del Partido Comunista Chino. Señora Conley, muchas gracias por haber aceptado esta invitación y bienvenida al programa. No, gracias a ustedes por invitarme. Es realmente un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Bueno, a ver, estamos en este centenario. El partido está en estos momentos bajo el mando de Xi Jinping, que le ha dado digamos, un giro mucho más personalista que el que tenía el partido, bueno, desde que murió Mao, ¿no? Un poco es un retorno. ¿Cómo ve usted, digamos, esta situación actual del partido con un control interno mucho mayor y también hacia la sociedad? ¿Cómo ve? ¿Es un partido que lo ve fuerte o detrás de ese control habría en todo caso una debilidad? Bueno, es que tenemos que entender cuál es la situación en China en este momento. La economía creció muchísimo. Se dejó que el sector capitalista creciera, que se desarrollara libremente. Se crearon fortunas enormes, empresarios muy fuertes. Y Xi Jinping lo que está viendo es que en un momento dado estos empresarios pueden pensar que ellos pueden ser los que empiecen a dirigir el destino económico de China. Xi Jinping, que es un hombre que conoce muy bien el marxismo-leninismo, pensamiento Mao Zedong, es un hombre que se ha forjado dentro del Partido Comunista Chino desde que era muy joven, siente la necesidad de hacer que el Partido Comunista Chino vuelva a meterse en todo este proceso en el que los diferentes sectores que están trabajando en la economía entiendan que es el Partido Comunista Chino el que dicta las reglas y que es el partido el que dice qué se hace y qué no se hace. ¿Por qué? Porque hay una estrategia que se tiene que seguir para continuar no solamente con un proceso de crecimiento, sino con un proceso que implique el acabar con la pobreza, que es lo que se ha estado trabajando durante varios años. Un proceso en el que se debe de ir acabando con esa desigualdad tan grande que propiciaron las reformas económicas y el proceso en que la sociedad china debe de entender que no solamente está trabajando para sus intereses personales, sino que también está trabajando por los intereses del país. Y los intereses del país, bueno, implica el posicionar a China de la mejor manera a nivel internacional, el hacer ver al mundo que China no solamente es un gran país por la gran civilización que tiene de miles de años, sino que también es un país que gracias al trabajo del Partido Comunista Chino ha logrado lo que ha logrado. Se ha convertido prácticamente en un país en desarrollo que cada vez tiene una mayor proyección a nivel internacional. Entonces es la meta del Partido Comunista Chino, el seguir gobernando el país, el continuar con esta estrategia de seguir posicionando a China como una potencia a nivel internacional y de mostrar al mundo que China tiene sus propios valores, que China no deja que se impongan los valores que vienen de otras sociedades. Entonces, todos estos puntos son muy, muy importantes para que podamos entender por qué ahorita Xi Jinping otra vez está centralizando el poder y está haciendo que los representantes del partido
otra vez tengan un papel importante en diferentes sectores del gobierno, de las empresas y de la sociedad. De acuerdo. Bueno, efectivamente, el propio Xi Jinping, el padre Xi Jinping, fue víctima de la Revolución Cultural. Bueno, no murió, pero sí estuvo exiliado, en fin. Y él, entiendo efectivamente que fue nutrido en un inicio básicamente con las teorías de Mao. Pero ahora, la pregunta que yo me hago es, ¿cómo concilia Xi Jinping, el partido en general, el capitalismo que de todas maneras, bueno, se ha fomentado en China, más allá de que haya busca de controlar un poco controlar bastante las cosas, y el discurso marxista, seguir enseñando marxismo? Lo que quiero decir es esa dialéctica capitalismo-marxismo, cómo finalmente parece que fuera una especie de menjunje intelectual. ¿Cómo hacen ellos para esa aparente contradicción resolverla? Bueno, lo que pasa es que Xi Jinping entiende muy bien que cuando se estableció la República Popular China con el Partido Comunista Chino, China era un país sumamente atrasado, un país agrario, un país con una economía destrozada después de la guerra civil y de la guerra en contra del Japón. Entonces, bueno, para poder realmente lograr el avance que se debería de tener de acuerdo con la teoría marxista, porque bueno, pensemos en que Marx, cuando estaba hablando de la revolución, estaba hablando de países desarrollados como Alemania, en donde la economía ya estaba desarrollada, las fuerzas productivas estaban desarrolladas, y entonces, bueno, si se hace la revolución, pues ya hay que repartir. En cambio, en China, ese país pobre que finalmente tuvo que apoyarse en el régimen de la Unión Soviética para poder echar a andar los planes quinquenales, tuvo que trabajar muchísimo para ir adecuando las estrategias económicas de tal forma que pudieran llegar a una, y yo creo que ese es el gran valor del trabajo de Deng Xiaoping, de poder entender eso, de que primero se tenían que desarrollar las fuerzas productivas, hacer que la gente sintiera que la revolución finalmente les estaba haciendo justicia. ¿Por qué? Porque, bueno, se empieza a reflejar todo ese desarrollo económico en la vida de los chinos. Entonces, una vez que ya se está logrando ese crecimiento, cuando vemos una China en los 90s, que ya está teniendo una economía más firme, con una macroeconomía estabilizada, cuando vemos cómo después de todo lo que hace el primer ministro Zhu Ruyi para lograr que entre a la Organización Mundial de Comercio, bueno, esa China que ya para el siglo XXI se proyecta como una potencia y empieza a hacer sentir a las otras potencias que, bueno, tienen que cuidarse de China. Entonces, ese es el momento y precisamente es cuando entra Xi Jinping, en el que se da cuenta de que ahora sí se tiene que ir dando un proceso en el que el Partido Comunista pueda tener el control de lo que está sucediendo en la sociedad. Porque en China ya se hablaba mucho de la sociedad civil, de la necesidad de que la sociedad civil empezara a actuar, empezara a defender derechos. Y inmediatamente los académicos marxistas en las universidades empiezan a escribir y dicen no sociedad civil. Nosotros tenemos que tener una sociedad que sea una sociedad participativa, pero eso implica que tome en cuenta las directrices del Partido Comunista Chino, que discuta esas directrices, pero que no se salga de esas directrices. Entonces, ese es el punto, la necesidad de controlar los procesos para que no se vayan de las manos del Partido Comunista Chino,
Por eso también vimos cómo en 1989 un Deng Xiaoping que se había mostrado abierto al diálogo, a escuchar otras voces, cuando se da cuenta de que ahí están protestando y que están lanzándose ya contra el Partido Comunista Chino, no se toca el corazón para lanzarles al ejército y sacarlos de la plaza Tiananmen y empezar con toda esa cacería de brujas. ¿Por qué? Porque para estos líderes lo más importante es la preservación del Partido Comunista Chino en el poder. Porque sabían, y lo sabe ahora Xi Jinping, que si no hay un liderazgo fuerte, sencillamente se desintegra el partido, se desintegra el gobierno y se viene un caos en China como ha sucedido en otras épocas históricas, en donde se viene también el caos económico, se vienen las confrontaciones y se viene también la desintegración territorial. Entonces, estos líderes conocen la historia, conocen a su país y conocen a su pueblo. Por eso es que estamos viendo lo que estamos viendo ahora. Ahora, es una cosa curiosa porque el Partido Comunista Chino, que tiene alrededor de 92 millones de militantes, no es un partido, o sea, cuando uno lee sobre cómo está integrado, básicamente no es obrero. Ahora, para ser miembro del Partido Comunista se tienen que tener estudios, ¿no? Según lo que he podido leer, usted me confirmará o desmentirá, no lo sé. Se tienen que tener estudios, altos estudios, ¿no? Además es todo un proceso, no cualquiera puede ser miembro del Partido Comunista, pasan aparentemente 2 años para poder ser miembro del Partido Comunista. No hay casi, como digo, personas simples, digamos, común y corriente, sino que en el fondo es un partido elitista, aparentemente cada vez más elitista y con un control por lo demás cada vez mayor. ¿Cómo resuelven esa contradicción? Que es que supuestamente van hacia una sociedad comunista, pero los miembros del partido en gran mayoría no son obreros, son personas, son una élite. Bueno, es que ha pasado por diferentes épocas la membresía del Partido Comunista Chino. Pensemos, por ejemplo, cuando los comunistas chinos se van al campo en la guerra revolucionaria, pues la membresía empieza a ser eminentemente campesina, gente que no conoce la teoría, que no conoce más que lo que les enseñan los comunistas de una manera muy simple. Y por eso en la década de los 40, por ejemplo, es cuando Mao inicia con todo este proceso de rectificación para que los cuadros empiecen a conocer más la teoría, para que los cuadros entiendan que tienen que seguir una disciplina férrea, que tienen que aprender a obedecer órdenes. Y posteriormente lo que vamos a ver es un partido que se fortalece cuando se lleva a cabo el 7º Congreso del Partido Comunista Chino en 45, cuando verdaderamente Mao toma las riendas del partido. Y cuando ya se establece la República Popular China, pues el partido sigue teniendo una membresía eminentemente campesina. Después se va transformando cuando, bueno, ya el Partido Comunista Chino toma el poder en las ciudades, el proletariado industrial, bueno, empieza a aglutinarse dentro del partido, pero siempre siguen ellos unas campañas de educación, de adoctrinamiento. Y por eso mismo es que vemos muchísimas revistas, periódicos, que todo el tiempo, desde el periodo maoísta, están repitiendo constantemente los discursos de Mao Zedong, las frases específicas que ellos quieren que se graben de las políticas que se están siguiendo en el momento. En el periodo de Deng Xiaoping, bueno, el lema era trabajen y háganse ricos, porque eso era lo que interesaba en ese momento. El que entendieran que el partido lo que quería era que echaran a andar la economía. Y después, por ejemplo, con Jiang Zemin,
es donde se empieza a ver la necesidad de ir combatiendo los problemas que se producen con las reformas. Lo mismo Hu Jintao, que dice, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Hacer que el pueblo entienda que es parte de una nación, y por eso es que empiezan a utilizar también elementos de la sociedad tradicional confuciana para hacerle entender a la población que tienen que seguir una ética, que tienen que ser disciplinados, que tienen que pensar en los otros y no nada más en ellos mismos. Pero Xi Jinping, si bien es cierto que sigue utilizando todo este discurso de que China debe de tomar en cuenta, la población china debe de tomar en cuenta su tradición, su cultura, sus costumbres, pero también enfatiza en que deben de aprender la doctrina marxista-leninista. Entonces, es un proceso que el Partido Comunista Chino ha seguido de adoctrinamiento mediante toda la publicidad que hace a las nuevas reglas, a las nuevas políticas que se están siguiendo. Por ejemplo, cuando empezó a hablar Xi Jinping del sueño chino, pues a todos estaban bombardeando con el sueño chino. ¿Y qué era el sueño chino? Bueno, hacer que China sea grande, hacer que China se proyecte al exterior. Y mucha gente sí se afilió al Partido Comunista Chino durante la época de las reformas, porque sabía que si pertenecía al partido tenía mucho más oportunidad de poder ascender, de poder tener mejores contactos para hacer sus negocios, y por eso se afiliaban al partido. Pero precisamente ahorita lo que está haciendo Xi Jinping es utilizar precisamente a todos estos académicos, que hay unos académicos muy, muy buenos, que están escribiendo mucho sobre lo que ellos conciben que debe de ser el socialismo en China, las características que debe de tener el socialismo en China, la forma en que la sociedad tiene que responder a los retos que está enfrentando China, y para que entiendan también que es el Partido Comunista Chino el único que puede seguir unificando al país, que puede seguir con toda esta política económica de ascenso, porque eso es lo que también llama mucho la atención a los chinos, porque en el caso de Xi Jinping, él se da cuenta de que se tiene que pasar a la siguiente etapa, que no se pueden quedar estancados en la segunda. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Pues utilizar la tecnología para pasar a la siguiente etapa, para así poder seguir desarrollando la economía y cumplir con las metas que se han fijado de no solamente, como decía yo antes, hacer crecer la economía, sino hacer sentir a los diferentes sectores de la población que ellos también están cumpliendo sus metas. Entonces, es el utilizar toda la maquinaria del partido para poder hacerle entender a la población lo que quiere hacer el liderazgo y cómo lo quiere hacer y qué instrumentos está utilizando para llevarlo a cabo. Bueno, claro, efectivamente, cuando uno ve, Lenin tenía también, finalmente Lenin en la esencia era la famosa vanguardia revolucionaria, ¿no?, que guiaba al pueblo, claro, tomando un poco el pueblo una especie de menores de edad. Ahora, lo curioso acá es que, y además en esa época en Rusia no había proletariado, por lo tanto se podía pensar, bueno, sí que había necesidad de una vanguardia revolucionaria, pero ahora sí hay proletariado en China. Y lo curioso es que a pesar de eso, casi no hay obreros entre los militantes del partido chino. Ahora, la pregunta que yo me hago es, bueno, que no solamente a todo el mundo se la hace en realidad, ¿no? El concepto de libertad individual en China es un concepto que
digamos, es un concepto que es aceptado o es muy lejano, que hay obviamente un tema cultural acá. ¿Se puede pensar que los chinos son distintos de, por ejemplo, de otros, bueno, básicamente de gente occidental en particular? ¿No es un valor universal la libertad? Claro, yo sé que el Partido Comunista dice que no tiene que haber, la democracia no es un valor universal. ¿Es así también para el pueblo chino? Lo que pasa es que históricamente el pueblo chino está acostumbrado a obedecer. Recordemos nosotros el período dinástico. En el período dinástico, el pueblo chino pensaba que el emperador tenía el mandato del cielo. ¿Qué significa tener el mandato del cielo? El que el emperador tiene que velar porque el pueblo tenga que comer, porque el pueblo tenga paz, porque el pueblo no sea atacado por grupos de fuera. Entonces, mientras un emperador lograba tener un ambiente adecuado en donde el pueblo se sintiera protegido, el pueblo estaba contento y obedecía porque estaba acostumbrado a obedecer. Y la gente hacía sus transacciones y bueno, estaba todo el aparato administrativo, ¿no? Desde los lugares más bajos de la administración hasta los más altos, ¿no? Había toda una red estructurada que controlaba el territorio. Y bueno, cuando cae la dinastía Qin, que es la última dinastía china, después de la revolución de 1911 de Sun Yat-sen, vemos cómo se viene un periodo de caos. ¿Por qué? Porque no hay un gobierno central fuerte, porque van a ser diferentes grupos que empiecen a luchar entre sí para querer tener el poder. Ese gobierno efímero de Yuan Shikai, cuando él muere en 1916, da como pie pues a un gobierno de generales, ¿no? Los generales que él tenía, los famosos caudillos militares, que dividen el territorio y entonces ahí cada uno gobierna como quiere su territorio. Y ya hay un gobierno central, pero simplemente sirve para tener representación en el exterior, pero no gobierna el territorio. Y lo mismo va a pasar cuando finalmente Chiang Kai-shek logra terminar con la expedición al norte y establecer un régimen nacionalista en Nanjing. Él no gobierna todo el territorio. Él no tiene el poder real en todo el territorio porque hizo negociaciones con los caudillos militares que siguieron gobernando sus territorios. Entonces, por eso para Chiang Kai-shek era muy difícil gobernar toda China porque no tenía la autoridad para poder hacerlo. Y bueno, vemos todo el caos que se va a dar en la década de los 30, sobre todo cuando se da el enfrentamiento con los japoneses. Vemos también cómo se aprovecha la Unión Soviética de toda esta situación para sacar provecho también personal por parte de Stalin, meterse cada vez más en la provincia de Xinjiang y tratar de obtener recursos naturales de China. Entonces era una doble política la que estaba siguiendo la Unión Soviética. Y Mao Zedong, que tenía una visión muy clara de lo que estaba pasando en China, que se daba cuenta de que si no se lograba el triunfo total en la revolución, si no se lograba unificar completamente todo el territorio chino, simplemente no iban a poder gobernar aún tomando el poder. Entonces, aquí vemos las raíces del por qué, pues sí, el Partido Comunista Chino aprovecha el que pues el pueblo chino sí está acostumbrado a obedecer históricamente, está acostumbrado a obedecer a su gobernante. Bueno, en realidad hay muchas más preguntas que están en el tintero, pero como
Como usted sabe, el tiempo es tirano en la televisión. Le agradezco muchísimo. Seguramente tenemos mucho para conversar sobre el tema de China, así que seguramente la estaremos molestando en alguna otra ocasión, pero en todo caso ya, por lo que hemos escuchado, le agradezco bastante, es muy interesante y bueno, como le digo, hasta otra oportunidad. Pues muchísimas gracias por la invitación y con mucho gusto puedo participar cuando ustedes lo deseen. Gracias. Que estén muy bien. Gracias, igualmente.